Ok, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la última jornada que tenemos con motivo de la celebración del mes de la aeronáutica y el espacio. Han sido un mes bastante exigente y hemos tenido unas interesantes exposiciones. Y hoy día nos corresponden la siguiente: gobernanza espacial en Chile, con la coronel de aviación Marcela Tovar, abogado; la militarización del espacio con el profesor Miguel Navarro; y después, para terminar, con los tratados del espacio con el profesor Mario Esquivel. Así que dejo a Rodrigo para que presente por favor a nuestra conferenciante. Muchas gracias, Eduardo. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, vamos a terminar nuestro mes de la aeronáutica y el espacio con la forma en que podemos regular, ¿no es cierto?, nuestra actividad, lo que nos falta y qué es lo que tenemos, ¿no es cierto?, para concretar una gobernanza espacial en Chile. Bueno, y para esto contamos con la coronel de aviación del área de justicia de la Fuerza Aérea de Chile, Marcela Tovar Garrido, quien es abogada y magíster en Derecho de la Universidad de Chile. Es también magíster en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos y magíster en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, la coronel Tovar es auditora del Comando de Combate y asesora legal de la Dirección Espacial. La coronel de aviación Marcela Tovar se ha desempeñado en la Fuerza de Chile por más de 25 años, asesorando en procesos de adquisiciones, financieros y contratos internacionales. Ha expuesto en representación de Chile ante el Subcomité Legal COPUOS de las Naciones Unidas en 2019 y 2022 y es autora del artículo Calificación Jurídica y Régimen de Propiedad de los meteoritos en Chile. Bueno, dejamos a la coronel Tovar con Gobernanza Espacial en Chile. Mi coronel, bienvenida y toda la pantalla es suya. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Tal como se mencionó, soy la coronel Marcela Tovar y quiero agradecer en primer lugar su asistencia y así como el valioso trabajo y permanente realizada por Chile y además su excelente gestión en la organización y desarrollo del mes de la aeronáutica del espacio del presente año 2023. Sobre gobernanza espacial, los factores claves para su construcción son la política pública espacial y un sistema administrativo que otorgue soporte y regule a los actores y las actividades espaciales, alineándolos con los objetivos de desarrollo nacional y las obligaciones regulatorias del país a nivel internacional. La próxima, por favor. La próxima. En esta oportunidad y en esta presentación se abordarán los aspectos más relevantes de la gobernanza espacial en nuestro país, la incorporación de los tratados internacionales del espacio a la legislación nacional, junto a las normas actualmente vigentes en materia de regulación y uso de la exploración del espacio terrestre, así como los desafíos pendientes en el ámbito espacial regulatorio nacional. La próxima, por favor. La estructura regulatoria de las actividades relacionadas con el espacio terrestre constituye un elemento base para que los Estados cumplan con las normas internacionales existentes sobre la materia. Las disposiciones internas de cada Estado, además, permiten que las acciones de los actores espaciales sean autorizadas y aseguradas por la administración y se realicen de manera alineada con los desafíos estratégicos fijados en las políticas públicas sobre el uso y exploración del espacio ultraterrestre. Chile ha ratificado los 5 instrumentos internacionales que rigen las actividades espaciales, desarrollando además y participando activamente en los foros de Naciones Unidas sobre el uso del espacio ultraterrestre e incorporando a su legislación interna las disposiciones que permiten construir capacidades espaciales conforme a los estándares internacionales generalmente aceptados. La promoción y divulgación de las normas nacionales e internacionales en el ámbito espacial es fundamental, como esta instancia que nos permite a Chile, para que los actores conozcan los marcos regulatorios de las actividades que desarrollan y cómo inciden también en la evaluación de los proyectos espaciales. El espacio extraterrestre tiene una estructura jurídica y entiende que la libertad en su uso y exploración, como también en su acceso,
conlleva una responsabilidad para los estados. Chile posee actualmente una institucionalidad espacial interna, un sistema administrativo y próximamente una nueva política espacial, lo que permitirá seguir avanzando en la regulación de los actores de la actividad espacial en nuestro país. La carrera espacial comenzó a mediados del siglo pasado y es en la Organización de Naciones Unidas que en 1958 fue creado el Comité sobre Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, COPUOS. Chile suscribió el primer convenio del espacio denominado Tratado sobre los Principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, o Tratado del Espacio, el 27 de enero de 1967, en la ciudad de Washington, D.C., mismo día en que quedó abierto su firma por Estados Unidos. Este convenio establece los principios esenciales del derecho espacial y constituye el cuerpo fundador del denominado Corpus Juris Spatialis, e impone diversas obligaciones relacionadas con la responsabilidad del Estado en la gestión espacial y el aseguramiento normativo de los principios internacionales. De esta forma, la obligación, por ejemplo, de autorizar y fiscalizar las actividades nacionales que se realizan en el espacio ultraterrestre. Cada Estado parte del tratado es responsable internacionalmente y debe asegurar que las actividades nacionales que se realizan en el espacio, los organismos gubernamentales y también las entidades no gubernamentales, se efectúen en conformidad a los principios y disposiciones del tratado. Respecto a la responsabilidad internacional del Estado lanzador por daños a las personas o bienes en tierra, y en el espacio aéreo y en el espacio ultraterrestre. Todo Estado parte de este tratado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, incluso la Luna u otros cuerpos celestes, y todo parte o Estado de este tratado, o que desde cuyo territorio, cuyas instalaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Estado en el tratado o a sus personas naturales o jurídicas por parte de este objeto o a sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo, inclusive también las aeronaves que lo ocupan, o en el espacio ultraterrestre. Respecto del registro de los objetos espaciales, esto implica que el estado de registro mantiene la jurisdicción, el control y propiedad sobre los objetos lanzados al espacio y también sobre su personal, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en el cuerpo celeste, hayan descendido o mientras se construyen. De igual forma, el Tratado del Espacio Ultraterrestre es fuente de derecho internacional consuetudinario, ya que la aceptación sistemática de sus principios así lo ha evidenciado. Este instrumento internacional ha sido ratificado por 112 países, constituyéndose en el acuerdo del ámbito espacial que ha tenido mayor adherencia por parte de los estados y demás actores que participan también de las actividades en este ámbito. Luego de este tratado y consecutivamente fueron aprobados 4 acuerdos internacionales relacionados con los principios a seguir por los estados en la exploración del espacio ultraterrestre, que ahondaron y complementaron algunas de estas disposiciones. De esta forma, el Acuerdo de Salvamento y Devolución de Astronautas de 1968, luego el Convenio de Responsabilidad por Objetos Espaciales de 1971, el Convenio sobre Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre de 1974, y por último, el Tratado de la Luna, los cuales constituyen hoy día los 5 acuerdos internacionales sobre el espacio ultraterrestre. El Convenio sobre Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre define los conceptos de estado de lanzamiento y estado de registro, que tienen trascendencia para los efectos de la responsabilidad internacional de los estados. De esta forma, cuando un objeto espacial es lanzado en la órbita terrestre o más allá, el estado de lanzamiento debe registrar el objeto espacial por medio de su inscripción en un registro que lleva, para tal efecto, el Estado, además de notificar al Secretario General de Naciones Unidas la creación del registro y el mismo. Luego, el Convenio de Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales
dispone que el Estado de lanzamiento tiene responsabilidad absoluta y responde de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o en las aeronaves en vuelo, definiendo al Estado de lanzamiento como el Estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial o el Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto al espacio. Respecto del daño sufrido fuera de la superficie de la Tierra por un objeto espacial de un estado de lanzamiento o personas o bienes a bordo del objeto espacial, el estado de lanzamiento es responsable únicamente cuando los daños se hayan producido de manera culposa. El plazo de prescripción para efectuar las reclamaciones es de 1 año y en caso de no prosperar las negociaciones diplomáticas se puede constituir una comisión de reclamaciones. Estamos hablando en consecuencia de una responsabilidad objetiva y una responsabilidad culposa según el daño se produzca en el espacio exterior o en la Tierra, por el mismo objeto. Por último, el acuerdo que debe regir las actividades de los estados de la Luna y otros cuerpos celestes, también denominado Tratado de la Luna, dispone que los estados partes tienen derecho a explorar y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase, sobre la base de igualdad y conformidad con el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, y siempre con fines pacíficos. Agrega también este mismo tratado que la investigación científica en la Luna será libre para todos los estados partes, sin discriminación de ninguna clase, sobre la base de la igualdad y conformidad con el derecho internacional, y que al realizar las investigaciones científicas, los estados partes tienen derecho a recoger y extraer de la Luna muestras de minerales y otras sustancias para fines científicos, pudiendo utilizarlos en apoyo de sus misiones. Los estados partes pueden también desarrollar actividades de exploración y utilización de la Luna en cualquier punto de su superficie o bajo su superficie, pudiendo aterrizar sus objetos espaciales en la Luna, proceder a su lanzamiento desde la Luna, instalar a su personal y colocar vehículos espaciales, equipo, material, estaciones e instalaciones en cualquier punto de su superficie o bajo su superficie, así como desplazarse libremente en ella. También declara este acuerdo que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad y no puede ser objeto de protección nacional alguna, ni mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso u ocupación, ni por ningún otro medio. Por su parte, los estados signatarios de este Tratado de la Luna son responsables internacionalmente de las actividades nacionales que se realicen en ella y también los organismos gubernamentales y aquellos que no lo son. Y deben asegurar que estas actividades se efectúen de acuerdo a los principios de este acuerdo. Sobre la explotación de los recursos naturales, o lo que se denomina la minería espacial, este tratado señala que los estados se comprometen a establecer un régimen internacional que rija la explotación cuando ésta esté a punto de llegar a ser viable. Cabe señalar que este propio acuerdo sobre la Luna contempla un procedimiento de revisión cuando hayan transcurrido 10 años, lo que ya ha ocurrido desde su entrada en vigencia, haciendo especial mención a la explotación de recursos naturales, teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos que sean pertinentes. El Tratado de la Luna es el acuerdo con menor adherencia dentro de los 5 tratados del espacio y solo ha sido ratificado por 17 países. No ha sido ratificado ni por Rusia ni por Estados Unidos. Es más, Estados Unidos ha declarado expresamente que ningún acto puede interpretarse como reconocimiento de sus principios y que se opondrá a cualquier intento por la comunidad internacional de aplicar sus principios o que pueda ser reconocido como derecho internacional constitucional. Esto a propósito de los acuerdos de Artemisa que impulsó Estados Unidos. Nuestro país ha suscrito los 5 tratados del espacio, incorporándolos obviamente a la legislación nacional. Los tratados internacionales, como todos sabemos, ratificados por Chile, forman parte del ordenamiento jurídico nacional, luego de ser aprobados por el Congreso Nacional con rango de ley, como sucedió con los 5. En nuestro país, y a propósito de la ejecución de los tratados del espacio, menester es considerar los siguientes antecedentes y hechos que han sucedido. Al respecto al decreto 917 de 1985 del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgó el acuerdo entre el gobierno de Chile y el gobierno de los Estados Unidos de América relativo al uso
del aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua como lugar de aterrizaje, emergencia y rescate de los trabajadores espaciales. En virtud de este acuerdo, el gobierno de Chile autorizó el aterrizaje en caso de emergencia y recuperación en el aeropuerto de cualquiera de los 4 transbordadores espaciales existentes en esa época y operados por NASA en sus misiones. Se invocaron en este acuerdo como normas fundantes el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración del espacio terrestre de 1967, en particular los artículos 4 y 5, y el Acuerdo de Salvamento y Devolución de Astronautas, y también el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados en los Objetos Espaciales. Y esto da cuenta de la aplicación, entonces, de los tratados del espacio en nuestra propia normativa. En este mismo ámbito, y mediante el decreto 1160 de 1998 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se promulgó el acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre responsabilidad por daños que se derivaban del lanzamiento de Fasad Bravo, toda vez que la Agencia Espacial Rusa lanzaría desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, el satélite chileno Fasad Bravo, como ocurrió para la empresa Sabre del Reino Unido, quien actuaba como representante de la Fuerza Aérea de Chile. Por este acuerdo, Chile y el Reino Unido acordaron en lo relativo a indemnizaciones por daños y perjuicios a otros estados o a sus nacionales causados por el satélite Fasad Bravo, que Chile asumiría cualquier responsabilidad que le pudiera caber de acuerdo con el convenio sobre responsabilidad en el espacio terrestre y los demás principios del derecho internacional. Agregaba también este acuerdo que Chile indemnizaría al Reino Unido por demandas que fueran deducidas en su contra por los daños y perjuicios señalados. Este convenio se funda también en que Chile y el Reino Unido son parte del Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972 y el Tratado de Espacio Terrestre de 1967. Por favor, la próxima. Hoy en nuestro país, y luego de valiosas iniciativas orientadas a incorporar a Chile como un actor en el ámbito espacial, se han sentado las bases para actualizar la política espacial y crear un sistema administrativo que impulse una gobernanza en esta área. A este respecto, mediante el decreto 11 del año 2015, se estableció en Chile el registro de objetos espaciales lanzados en órbita terrestre, conforme al convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio extraterrestre que fue ratificado por Chile. Este acuerdo internacional establece la obligación de los estados de lanzamiento a registrar sus propios objetos espaciales. Hasta que el Estado de Chile cuente con una institucionalidad espacial de carácter permanente, el encargado de implementar el registro de objetos espaciales en nuestro país será el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lleva este registro y efectúa las notificaciones a Naciones Unidas. En el ámbito legislativo, la Ley 21.105 del 2018 creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y radicó en esta cartera de Estado la función de velar por el desarrollo y promoción de la actividad espacial de nuestro país en coordinación con los Ministerios de Defensa y Transportes y Telecomunicaciones. En la esfera reglamentaria, el decreto 24 del año 2022 del Ministerio de Ciencia creó la Comisión Asesora Presidencial en Materias Espaciales, el Consejo de Política y el Comité Ejecutivo Espacial, haciendo hincapié en las capacidades nacionales espaciales que abarcan además de la infraestructura espacial, los organismos, instituciones, centros de investigación públicos y privadas, políticas y además las personas e instituciones que realizan, fomentan o apoyan actividades relevantes relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación en el ámbito espacial. Especial mención cabe al Colegio de Ingenieros, que en esta oportunidad, reiteramos, nos está patrocinando esta importante semana. Miembro también de esta comunidad espacial. Le corresponde al Consejo de Política Espacial asesorar al Presidente de la República en la elaboración y revisión de la Política Nacional Espacial y que va a contener el conjunto de intereses, objetivos, alcances y prioridades en materia, posicionando a Chile como un polo de desarrollo científico y tecnológico. La política, como todos sabemos, la nueva que va a reemplazar a la que ya ha quedado en desuso, se encuentra en proceso de actualización y prontamente será propuesta al Presidente de la República. Otra iniciativa, y la última
que aborda una temática espacial importante y relevante desde su importancia para todo el ámbito de los cielos de nuestro país, es la reciente publicación en el Diario Oficial de 18 de octubre del año 2023 de la norma de emisión de luminosidad artificial generada por alumbrados exteriores, elaborada a partir de la revisión del Decreto 43 del 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyo objetivo es controlar emisiones provenientes del alumbrado de exteriores de manera de prevenir la contaminación por luminosidad artificial, protegiendo la calidad astronómica de los cielos nocturnos, la salud de las personas y la biodiversidad, siendo aplicable en todo el territorio nacional. Esta norma aborda la temática de cielos oscuros y silenciosos para la ciencia y la sociedad, que ha sido presentada ante la Comisión de Naciones Unidas, COCUS, con el apoyo de Chile y de otros países como España, Eslovaquia y junto a la Unión Astronómica Internacional, constituyéndose en otra instancia de construcción de nuestra gobernanza espacial nacional. Por último, nuestros próximos desafíos. En el marco de los tratados internacionales del espacio suscritos y ratificados por Chile, una gobernanza espacial robusta permitirá cumplir con los principios de responsabilidad internacional desde la perspectiva del aseguramiento y de la fiscalización de los actores y sus actividades, así como la supervisión en esta materia por parte del Estado. Esta materia es un desafío importante de abordar y generará valor agregado a las funciones de los diversos estamentos que participen en las actividades espaciales en nuestro país. En materia de gobernanza espacial nacional, Chile tiene hoy una gran oportunidad de avanzar en aspectos regulatorios que permitan generar áreas de desarrollo científico y tecnológico, así como ratificar su compromiso con la exploración y utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos. La pronta aprobación de la Política Espacial Nacional se encuadra en esta línea, y tanto el Consejo de Política Espacial y el Comité Ejecutivo han realizado la valiosa labor de asesoría en esta materia. Establecer organizaciones que forman parte de la administración del Estado, que tengan bajo su responsabilidad la autorización y fiscalización de actividades espaciales en todo su ámbito, promoverá certeza jurídica a todos los actores involucrados y además cimentará una línea estratégica de crecimiento en todas las esferas de la ciencia y tecnología. Una ley que pueda establecer una agencia espacial o una ley que promueva las capacidades espaciales de nuestro país son los próximos desafíos a abordar. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad, y cualquier consulta que pueda ser resuelta por la suscrita, estaré atenta. Muy amable. Muchas gracias, Coronel Tovar. Interesante exposición. No sé, ¿tenemos preguntas en el panel? Yo quisiera hacerle un par de preguntas, Rodrigo, y respecto, por ejemplo, a la obligación de los estados para registrar los lanzamientos. ¿Qué pasa con aquellos estados, y me refiero a las acciones punitivas, que no cumplen con informar? Ya. Miguel, en el ámbito del derecho internacional, la acción punitiva o coercitiva propia de la legislación interna de todos los estados no existe, ¿ya? Los tratados internacionales se basan en su cumplimiento, en la voluntad de los actores internacionales de justamente acceder y ser responsables de sus disposiciones. No existe una policía internacional o un tribunal, en este caso internacional, que pueda sancionar incumplimientos en este ámbito. El estado de registro, obviamente, los países que suscriben, ratifican y aprueban estos tratados internacionales asumen un compromiso internacional para que dentro o en su legislación interna se construyan los registros correspondientes, porque eso produce consecuencias jurídicas tal como vimos del Estado, la responsabilidad internacional del Estado en caso de que un satélite, por ejemplo, un satélite caiga sobre una aeronave en el espacio aéreo, por ejemplo, que es algo
que podría suceder y que considera el tratado. Pero eso, además de las sanciones internacionales que puede ocurrir o las indemnizaciones que se pueden impetrar, no está sujeto a un régimen punitivo. La sanción internacional generalmente pasa por la credibilidad del país o por las acciones que puedan desarrollar el resto en los foros internacionales. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y tengo la última pregunta que respecto a astrominería. Sí. ¿Hay alguna diferenciación cuando uno se refiere a la fase de exploración? Porque la minería tiene varias fases y la primera es la exploración. O sea, yo tengo que explorar para verificar que hayan realmente yacimientos y posteriormente viene ya la parte productiva. ¿Hay alguna medida respecto, alguna restricción relacionada con la fase de exploración en la astrominería? A ver, mi respuesta es en base a los tratados del espacio. El primer tratado del espacio, que es el tratado sobre el espacio extraterrestre, habla siempre y se refiere siempre al uso y exploración y acceso de los estados tanto a la Luna o a cualquier otro cuerpo celeste, ¿ya? Siempre su ánimo, estamos hablando de los años 50 y 60, estaba justamente en validar la exploración, o sea, el llegar, el que los estados puedan conocer, y luego, seguramente de los análisis y las investigaciones, determinar qué tipo de material pueden encontrarse fuera de la Tierra, digamos. Entonces, este tratado, que es el primero, utiliza esos tres verbos: acceso, uso y exploración, ¿ya? Donde encontramos el concepto de explotación, y es a eso lo que se ha denominado la posible minería espacial, es en el Tratado de la Luna, que ha sido, no tiene adherencia respecto de las grandes potencias internacionales como Rusia y Estados Unidos. A pesar de que el Tratado de la Luna habla de explotación de los recursos y lo deja justamente sujeto a una revisión por parte de los estados correspondientes y además a los avances, porque este es de la década de los 70, que pueda producirse en el futuro, esta adherencia no se ha producido, no hay una ratificación general, es más, ha sido denunciado por algunos países, se ha denunciado significa que dejan de ser parte, y ha sido señalado especialmente por Estados Unidos como un instrumento que no es válido en su política internacional, porque da luces de una explotación, pero siempre en beneficio de toda la comunidad internacional, lo que va en contra justamente de los estados que son activos en ya ahora lo que puede llamarse una explotación, o a lo menos una exploración mucho más intensa de lo que fue en la década de los 60. Así es que en Naciones Unidas se discute, pero no se ha logrado un consenso para generar directivas sobre minería espacial. Hay intereses importantes respecto a todos los actores relevantes en esta área, y todo va a depender obviamente de la conveniencia de su extracción y el tipo de minerales que puedan encontrarse. Eso fue, de hecho, en la última conferencia de Copudos, eso estaba presente, pero no hubo ningún acuerdo sobre la materia. Ya, muchas gracias, Marcela, y gran exposición. Rodrigo. Sí, no sé, Sergio, ¿tienes alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Rodrigo. Marcela, muchas gracias por la exposición, realmente muy clara en los términos legales de este tema. Pero la pregunta mía es en función de cómo lo hace hoy día el Estado de Chile en relación, por ejemplo, a los convenios interagenciales, si no tenemos una agencia en el fondo. Y el ejemplo más claro es la invitación que hizo el gobierno de Israel para una misión a la Luna. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, tal como expuse,
la regla general de nuestro país es que todos los tratados internacionales que se ratifican y aprueban por el Congreso, como ocurrió con los 5 acuerdos sobre el espacio, se incorporan de pleno derecho a nuestra legislación interna. Hoy el reconocimiento legal que tenemos respecto de la gestión de la actividad espacial le compete al Ministerio de Ciencia, ¿ya? O sea, los tratados internacionales se incorporan a la ley chilena, en este caso pueden ejecutarse directamente o a través de otras normas, pero sí o sí, hoy día tenemos un responsable que es el Ministerio de Ciencia. Y le corresponde, de acuerdo a su ley, velar por todos los aspectos espaciales de nuestro país, ¿ya? Tal como mencionaba, la gobernanza hoy día tiene una gran oportunidad de que eso pueda seguir ampliándose, ojalá con otras iniciativas de carácter legal, porque la comisión asesora, así como han existido en el pasado, hoy día también está. Una ley que cree las capacidades espaciales también, estimo personalmente que es una gran oportunidad que pudiera eventualmente en el futuro discutirse, ¿ya? Pero a lo menos el Ministerio de Ciencias hoy legalmente le corresponde la ejecución, el conocimiento y también llevar toda la gestión administrativa en conjunto con Defensa y Transporte de las actividades espaciales. Reglamentariamente, tal como dije, solo el registro de objetos espaciales lo lleva hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta que no exista una institucionalidad que permita delegar esta atribución, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta también cortita, Marcela. Por ahí mencionaba que en el Tratado de la Luna, me parece, casi al final menciona que cuando esté a punto de lograrse, ¿no es cierto?, la explotación de algún cuerpo celeste, o no sé si habla de la Luna específicamente, deberán, ¿no es cierto?, claro, deberá haber convenios especiales. Artemisa, ¿los acuerdos de Artemisa cumplen con esto? ¿Y por qué lo pregunto? Porque si Chile quisiera entrar en los acuerdos de Artemisa, ¿lo puede hacer aún estando reconocido en nuestro país el Tratado de la Luna? A ver, el Tratado de la Luna está suscrito, ratificado y está incorporado a la legislación interna de nuestro país. Tal como dije, es el acuerdo del espacio, uno de los integrantes de los 5 acuerdos del espacio, que tienen menos adherencia. Solo 17 países lo han suscrito y ratificado. No lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos promueve y promovió los acuerdos de Artemisa en función del proyecto Artemis y considera dentro de los 13 artículos de los acuerdos de Artemisa solo el resto de los tratados, principalmente el Tratado del Espacio Extraterrestre, el del año 1967. No considera a Estados Unidos aún ni siquiera en su mención al Tratado de la Luna. Estados Unidos no lo ha ratificado y ha establecido que cualquier mención jamás puede ser considerada derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario en derecho internacional significa precedente y generalmente obliga a los países que han aceptado prácticas internacionales en este ámbito. Aun cuando no esté escrito, el derecho consuetudinario es el derecho de costumbres, de precedentes, de actuaciones y que genera obligaciones en el ámbito internacional, ¿ya? O sea, Artemis, promovido por Estados Unidos, no es parte del Acuerdo de la Luna y aparentemente hay un divorcio entre la explotación que establece, o los términos de la explotación que establece el Tratado de la Luna, que es con fines universales, o sea, para toda la humanidad, y los acuerdos de Artemisa que dan cuenta de que todos aquellos estados u organizaciones o agencias que se suscriban a estos acuerdos, a los Artemis Accords, puedan participar del proyecto Artemis, ¿ya? Sin embargo, existe un caso, por ejemplo, de Australia, que si bien es signatario del acuerdo del Tratado de la Luna, también suscribió los acuerdos de Artemisa. ¿Y por qué? Porque en el caso
del derecho siempre existen interpretaciones que puedan defender uno u otra postura. Lo que dice Australia es que uno y otro no son antagonistas, ¿ya? Aun cuando Estados Unidos pueda no aceptar el Tratado de la Luna, no haberlo ratificado y más aún desahuciarlo o renegar de él, no necesariamente se opone a los acuerdos de Artemisa, ¿ya? Es más, el Convenio de la Luna inclusive señala para aquellos estados que están, que adhirieron a él, la posibilidad de revisarlo. En consecuencia, efectivamente, no es absolutamente vinculante en términos imperativos y desde esa perspectiva puede conciliarse con los acuerdos de Artemisa. Son visiones distintas, los acuerdos de Artemisa y el Tratado de la Luna, pero en definitiva van a la posible explotación de Marte, inclusive los acuerdos de Artemisa, o sea, para Artemisa, pues el proyecto Artemisa considera no solamente la Luna, volver con una mujer o con un afroamericano a la Luna, sino que también establecer en la órbita lunar o en la misma Luna una especie de trampolín para llegar a Marte. O sea, va mucho más allá los acuerdos de Artemisa, que son muy interesantes jurídicamente hablando. Así que eso es, no hay una oposición absoluta. Australia sí lo demostró y en mi opinión personal son absolutamente conciliables. Muchas gracias. De hecho, claro, o sea, ciertamente tiene que correr todavía algo de agua bajo el puente, ¿no es cierto?, para que nos involucremos derechamente en estos temas, pero en algún momento vamos a tener que tomar algunas decisiones importantes. Sí. Bueno, quiero agradecer nuevamente a la coronel Tovar por su excelente e informativa presentación.